puede preguntar referente a la clase. Vaya conmigo a Isaías 34:16. Isaías 34:16. Amén. Isaías 34:16. Isaías 34, versículo 16. Isaías 34:16. ¿Amén? ¿Lo encontraron en Sí. ¿Tienen? ¿Quién quiere leerlo? A ver. ¿Quién lo leería? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién lo lee? ¿Usted? Gloria a Dios. Ya lo perdí. 34. 16, ¿no? Sí. Dice, la palabra de Dios dice así: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mató, y lo reunió su mismo espíritu. Amén. Ahí vamos. Ahora, cuando usted lee todo ese contexto de ese pasaje, habla que Dios dice que comienza a hablar, a decretar que van a suceder ciertas cosas. Pero en ese pasaje usted ve que dice que para que se cumpla la palabra de Dios, dice que primeramente Dios habla, pero ¿quién hace que se cumpla? El Espíritu Santo. ¿Ven? Dice, inquirí en el libro de Dios, o sea, el Espíritu Santo Dios decreta su palabra. Diga conmigo, decreta. Dios decreta su palabra y el Espíritu Santo le da vida a esa palabra. ¿Amén? ¿De dónde sacamos que el Espíritu Santo le da vida a esa palabra? Si usted va a Juan 6:63, usted va a ver eso. Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Alguien que lo lea? El Espíritu es el que da vida eterna, es la que da vida, la carne para nada aprovecha, dice la palabra, que hoy dice, el Espíritu es el que da vida, la carne, dice, para nada, dice, aprovecha. La palabra que yo os he hablado en espíritu y son vida. Ajá, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Amén? Mire, Juan 63, él mismo dice, Jesús dice, mis palabras, dice, mis palabras, dice, ¿qué son? La vida. ¿Qué son? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice Jesús que son sus palabras? El Espíritu que da vida en el Padre. El espíritu es el que da vida. Pero él mismo dice, Son espíritu. sus palabras, las palabras de Jesús son espíritu y vida. ¿Correcto? En el pasaje anterior que hemos leído de Isaías vemos lo siguiente, que Dios decreta y el Espíritu Santo da vida a ese decreto. ¿Amén? Y aquí Jesús dice lo mismo. Es decir, en el Antiguo Testamento se menciona la misma figura. Aquí Jesús dice lo mismo. Mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, ¿qué salió de la boca de Jesús? Vida. Palabra de vida. Palabra de vida. Ya salió. ¿Qué salió primero? Muy bien. ¿Quién le da un abrazo entre hermanos? Vamos a traer dulcecitos para premiar. O sea que cuando Jesús habló, salió de su boca el Espíritu Santo. Entró dentro ahí de la cueva
Amén. Recuerden eso. Amén. Cuando Dios habla, el Espíritu Santo le da vida a esa palabra. Esto siempre es el proceso. Cuando usted conoce ese proceso, usted entonces va a entender muchas cosas. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Vaya conmigo al Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. 33. Salmo 33, versículo 6. Es cierto que Dios, escuche bien, es cierto que Dios es el que crea. Pero usted va a ver cómo lo hace. Y aquí va a darse cuenta cómo lo hace. Salmo 33, 6. Dice así a ver. A ver. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, escuche, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Pero menciona, dice, por el aliento. Es interesante eso, por el aliento de su boca. ¿Cómo es eso? ¿La palabra o el aliento? ¿Qué quiere decir todo ese secreto? Amén. Gloria a Cristo. Usted va, Gloria a Dios. entonces usted va a darse cuenta todo ese secreto en Job 26, 13. Vaya anotando. Job 26, 13. 26. Sí, usted se va a dar cuenta de todo el secreto. Job 26, versículo 13. ¿Amén? Tengo. Acá debe el micro, A ver, hermano. Gracias, hermana. ¿Qué? 26, 13. Dice así la palabra de Dios. Su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa. Amén. Ahora, la primera parte. Su espíritu adornó los cielos. En el pasaje que ha leído la hermana, dice de que Dios hizo los cielos con su palabra. Pero luego dice que también lo hizo con el aliento de su boca. Ahora, y aquí en este pasaje me dice de que es el Espíritu el que adornó los cielos. Total, ¿cómo es eso? ¿Quién sería el aliento entonces? ¿Quién le da un abrazo a la hermana? Claro, el aliento vendría a ser el Espíritu Santo. ¿Eh? Cada vez que usted vea en la Biblia la palabra aliento, tiene que ver siempre con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ejemplo, sopló. ¿Ese soplo quién es? El Espíritu. Espíritu Santo. Dile que está a tu lado. Somos inteligentes. Somos inteligentes. Aunque de vez en cuando. Amén. ¿Están Amén. entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Vaya leyendo, vaya anotando. Salmo 104, versículo 30. No se angustie, estamos aquí en confianza en la casa del Señor. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. A ver, dice así la palabra de Dios. Envía tu espíritu. Son creados y renueva la faz de la tierra. Amén. Envía tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Amén, gracias. Ahora, nosotros decimos que Dios creó al hombre. Sí, es cierto, Dios creó al hombre, Dios creó los cielos. ¿Pero cómo? Aquí no usó para crear los cielos al Espíritu Santo. Pero el proceso es que Dios habla y el Espíritu Santo le da vida a lo que Dios habla. Amén. Gloria a Y Dios. así se produce la creación. Amén. Amén. ¿Me entender? Amén. ¿Vive o no vive? Vive. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu que renueva todo, pero es un Espíritu creador. Amén. ¿Me entender? Por eso que la mayoría se confunde y dice
que no cree en la Trinidad, no entiende estos pasos. ¿Amén? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Génesis 2:7. Es bien conocido ese pasaje. Génesis 2:7. ¿Amén? ¿Están contentos? Amén. Amén. Me alegra mucho el testimonio de la hermana. Amén. Casana. Dios va a hacer cosas maravillosas. Porque el Señor le ha profetizado que usted va a ver una generación. Usted va a ver una generación, hermano. Amén. Amén. Génesis 2:7. Los versículos no los pueden anotar en Ah, Y ahí se lo paso. sí, pues, sí. Sí, ahí se lo paso. Acá. Génesis 2:7. Por eso tiene que venir con su cuaderno. En mis clases, y si voy a exigir que vengan con su cuaderno, su lapicero. Amén. Amén. Por eso que lo grabamos, por la sencilla razón que ahí se lo vamos a pasar también. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. Amén. Amén. Ahora, dice que habla de Dios, ¿ah? Dice que Dios sopló. Amén. Ahora, vamos viendo un pasaje que ustedes se van a rascar la cabeza y dicen, pero ¿cómo es eso? Job 33, versículo 4. Voy a repetir. Génesis 2:7, Job 33, versículo 4. Amén. Job 33, versículo 4. Voy a usar bastantes versículos hoy día para que podamos ir. Amén. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Total, aquí dice algo, dice que el Espíritu de Dios lo hizo y que el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién es ese soplo? El Espíritu Santo. Por eso que cuando usted, por ejemplo, va al Nuevo Testamento, sin ir al Antiguo, porque también el Antiguo dice lo mismo, cuando usted va al Nuevo Testamento, la palabra nacer de nuevo, dice, cuando dice espíritu, por ejemplo, Jesús dice, tienes que nacer en el espíritu. La palabra espíritu significa neuma, que en griego viene del, por ejemplo, hay una palabra que lo podemos entender, neumático. ¿Qué es un neumático? Una llanta inflada con qué? Con aire. Entonces, cada vez que se aplica la palabra espíritu, viene la palabra neuma. Neuma tiene que ver con viento. Tiene que ver con viento. Y cada vez que la Escritura habla de viento, soplo, aliento, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es Una fuerza. fuerza. Es más que eso. Ellos dicen. Más que eso. Porque la fuerza no habla. ¿Sí? Acá habla. Amén. ¿Va entendiendo? Entonces, cuando usted junta versículos, pasajes, usted se va dando cuenta. Ese es el momento cuando dice que Dios sopló, que salió de su boca. Cuando Dios hizo, exactamente, cuando Dios sopló sobre el hombre, que salió de su boca. El Espíritu. Fue el Espíritu Santo que le dio vida a ese muñeco. ¿Amén? ¿Amén? O sea, pastor, que todo lo hace el Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se manda como algunos hijos de Dios que sí, a veces Dios dice algo y ellos hacen lo contrario. Acá no. ¿Amén? Mire, escuchen lo que le voy a decir, quiero que aprenda. Para que Jesús haga algo en la tierra, tiene que primeramente recibir orden del Padre. El Padre le habla a Jesús. Jesús habla la palabra, la decreta, y el Espíritu Santo le da vida a esa palabra y se hace la cosa, se hace el milagro. Ahora, el Espíritu Santo no puede hacer nada si primeramente no oye la orden de Jesús. Y Jesús no puede hablar, como aún muchos de nosotros hablamos de más, si primeramente no oye al Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Así trabajan ellos. ¿Amén? Nosotros hacemos
De esa manera. ¿Amén? ¿Vive o no vive? Vive. ¿Vive o no vive? Vive. Muy bien. Vayamos a Ezequiel 37. Solo el Espíritu Santo le da vida a las cosas. Ezequiel 37. Sí, Ezequiel 37, versículo 9. Es un pasaje muy conocido. El pasaje del Valle de los Huesos Secos. Ahí es 37. Ezequiel 37, 9. ¿Lo encontró hermano Marcelo? Sí. ¿A quién le toca? A mí, ya. La palabra de Dios dice así, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová al Señor Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahora, mira lo que le dice. Le ordena a Dios al profeta y dice, dile, ¿a quién? Al Espíritu, pero míralo, dice Jehová. Está diciendo el Espíritu, dice el Señor. Pero así se pone atento el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice que soples sobre los cuatro extremos de la tierra, los cuatro vientos, puntos cardinales que nosotros le llamamos. A ver, ¿cuántos puntos cardinales hay? Mencionamos. Pero mire lo interesante, que el profeta le dice Dios, dile que yo digo. Escuchen bien lo que voy a decir. Yo sé que además se van a molestar algunos, incluso cuando me escuchen ahí, se van a molestar algunos siervos de Dios, pero mi hermana no, porque sé que ella es mi hermana de infierno. ¿Ven? Algunos hablan y decretan para que se haga un milagro sin que Dios le haya dicho que lo decreta. Eso, cuando tú ores por alguien, asegúrate de que al dar el decreto lo has oído de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si no, cállate la boca. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Hermano, una pregunta. Explíquelo más. El Espíritu Santo de Dios, cuando quiere realizar un milagro, usa tu boca. Pero tú tienes que estar en comunión con el Espíritu Santo sabiendo que lo que te dice Él, asegurándote que Él, estás escuchando que Él te lo está diciendo. Cuando yo me acerco a hermanos y a veces le hablo al oído, ¿sí? Porque no quiero que los demás escuchen. Hay hermanos que les he dicho, el Señor me dice, estás así, de esta manera, ¿cómo sabe? ¿Quién es el Señor? ¿La pastora? No. Si no es así el Espíritu Santo. Pero yo bien callado. Amén. Gloria a Dios. Entonces tú le dices, incluso por ejemplo, el Señor dice que tomes esto, aquello, lo otro para que te sanes. ¿Amén? Hermano, una pregunta. En el caso del testimonio mío, cuando me ponen los lentes a mí, quiere decir que venía del Espíritu Santo. Claro, venía del Espíritu Santo. Santo que ya, bueno, para mí yo me senté y me puse a meditar que Él ya me dio operado. Claro, Y exactamente. que al ponerme los lentes yo ya estaba sanada ya. Claro, lo que pasa es que usted es una sierva, así como por ejemplo cuando los niños, dicen que el niño cuando llora quiere leche, ¿eh? Y siempre llora, y usted es bien llorona. Pero llora con el corazón, algunos lloran por sentimiento, pero cuando hablo con O el sea corazón. que yo ya tenía 3 años, Es la ¿verdad? fe. Claro, la fe. O sea, usted llora angustiada con esa fe que tiene, que le está pidiendo, que sabe que le está acudiendo a Dios, que le va a escuchar, que sabe que Él tiene el poder de hacerlo. Por eso está ahí, prendida ahí, prendida ahí, mujer ahí. Bueno, pero el Espíritu Santo actuó sobre la Sí, el Espíritu Santo actuó. orden de Dios. Ahora, orden de Dios. Orden de Dios. Pues. Y usted cuando ore por alguien, asegúrese que está dirigido por el Espíritu Santo. Sí, porque en el caso cuando uno está orando por una persona y estás orando por esa persona, Dios te da y a otra persona te da que ores. Usted me va a ver que incluso a veces oro por algunos y a veces no oro por ninguno. Pero algunos siervos de Dios oran por todos y les decreto a todos cuando Dios no les ha ordenado. Amén. Para que el milagro se realice,
pastor, una pregunta. Hay siervos, pastores en general, que cuando oran y declaran algo que Dios no les habló, es su emoción. Prácticamente es una emoción porque no han sido hablados por el Espíritu Santo y el humano a veces se emociona y confunde con la guía que es el Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, una vez el Señor me dijo, creo que a usted le había pasado, que la vez pasada que me dijo, todos estaban que oraban por un hermano que estaba enfermo, te vas a sanar, mi amor. Y el Espíritu Santo me dijo, dime que no se va a sanar si no arregla esto. Yo en secreto me saqué a mi hermano y dice al Señor que usted tiene que arreglar esta situación. Si usted no arregla esta situación, pues se va a sanar. Y todos habían dicho, te vas a sanar, te vas a sanar. Pero yo a veces me guardo en secreto para no hacerlos quedar mal. Porque no se trata de hacerlos quedar mal. Yo tuve una experiencia con mi mamá sobre eso. Mi mamá también fue cristiana y tenía un mal, y tenía una enfermedad. Y en ese tiempo vino, según los voceros que había ahí, un pastor sanador que hacía milagros. Me acuerdo que mi mamá asistió, todo, incluso hasta yo la acompañé, pues le estoy contando esto de aquí. Entonces llamaron a todos adelante los que querían darse, ¿no? Los que querían, entre ellos bajó mi mamá. Y yo lo vi que el predicador en aquel entonces comenzó a orar, a gritar así, que les daba la sanidad a todos. Y yo les preguntaba a cada uno de los que habían salido y decía que sí, se habían sanado. Me acuerdo que llegó también al momento en que le tocó a mi mamá y le preguntó, hermano, ¿usted se siente que el Señor lo ha sanado? Sí, sí, me ha sanado. ¿Y está seguro, hermano? Sí, sí, yo sentí que me ha sanado. Pero al llegar a la casa fue que se sintió mal. Y era que la enfermedad que tenía no había sido sanada. No había sido sanada. Incluso dice, no es porque no tuviste suerte. No, mentira. Eso es mentira. Cuando Dios dice algo y usa el instrumento, aquí está. Cuando Dios dice algo y usa el instrumento, se realiza el milagro. ¿Amén? Por eso, viene un avivamiento, ya estoy diciendo, viene un avivamiento. Ayer estuve en una iglesia también hablando. Según dice su corazón está limpio, que no tiene rencor, resentimiento, amargura. Aprenda a perdonar y libérese de eso. Porque el Espíritu Santo, cuando va a venir sobre esta nación, va a haber una llenura del Espíritu Santo en la Biblia, no va a caer sobre todo, va a caer sobre los corazones limpios, que no son rencorosos. Y va a caer sobre corazones también que no son tan emocionales, que obedezcan la voz de Dios, que no les interese su imagen por quedar bien con los demás. No, Señor, tiene que obedecer lo que el Señor le dice. Asegúrese de que es el Espíritu Santo que le habla. ¿Amén? Así vea que la persona está mal, pero usted es Espíritu Santo, oro por ella. Si le dice no, así la ve que llore, sufre, usted no se puede acercar. Amén. 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 Gloria a ¿Amén? Dios. ¿Entender? Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Yo sé que me van a linchar en lo que acabo de decir. Hay algunos que no les gusta la verdad. Isaías 59, 21. Mire, hay algo que yo quiero enseñarles. Sea prudente, callado, no mate ni una mosca. Amén. No juzgue, no critique, ni haga quedar mal a nadie. Necesito nomás con el Señor. El mismo, cuando usted ve que usted es bien reservado, el mismo Señor va a confiar en usted. Va a saber que no va a delatar a nadie. Yo aquí les digo, no menciono nombres, no sé quién, pero ¿amén? Yo sé que eso pasa en la iglesia. Fíjense, una vez se acercaron una pareja de esposos. ¿Quién es ese pastor que está ahí? Digo, bueno, está algo. Mire, hermano, venga, le cuento. Dijo esto, aquello, otro, y mentiroso. No era eso que estaba pasando con mi esposa. Amén. A ver, vean. Y este será
será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ya, vuelva de nuevo a leer despacio. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo te hago a ti la pregunta. Yo sé que eres inteligente, hijo, en el Señor. Sé que me la prueba la otra vez. Amén. Dice, ahí ves un acontecimiento, que antes de que hable el instrumento, primero, ¿qué le pone Dios? Ahí dice, pondré mi espíritu. Y luego mis palabras. ¿Por qué? Por la sencilla razón que cuando Dios se comunica con su espíritu, y el espíritu comienza a usar la boca del instrumento, como en este caso, es el Espíritu Santo que está hablando. Yo mismo me doy cuenta, por eso me doy cuenta que no, ese que está ahí hablando no soy yo. ¿Amén? Se pasaba bien la pastora ahí, David dice, esa no es la pastora, es el Espíritu Santo. ¿Amén? O sea, primero Dios pone su espíritu en ti y luego se comunica con el Espíritu Santo para hablar a través de tu boca. Amén. Así trabaja. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Vaya. Juan 3:34. Juan 3:34. Aquí estoy dando Juan 3, versículo 34. Dios habla y el Espíritu Santo da vida. Juan 3:34. ¿Qué dice? ¿Están comprendiendo? Miren, muchas veces yo escucho lo que me dice el Espíritu Santo. Esto es así, esto está mal. Pero ninguna vez he escuchado al Espíritu Santo que me dice, repréndelo. Dice así la palabra de Dios. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora, ¿por qué conecta ahí con su Hijo, el Padre? ¿Por qué conecta ahí con su Hijo? Dice que Dios le ha dado todas las cosas al Hijo, pero dice que ha puesto en el Hijo su palabra. Pero luego dice que Dios nos da el Espíritu Santo por medida. ¿Y por qué pone el Espíritu Santo ahí? Por la sencilla razón. ¿Cuál es la sencilla razón lógica? Que el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, y para que Jesús hable la palabra de Dios tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Porque era el Espíritu Santo el que iba a hablar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. En Jesús. El mismo Jesús dice, yo no hablo mis propias palabras. Según lo que oigo, eso hablo. Amén. Y él oía al Padre a través del Espíritu Santo que estaba dentro de él. Y él hablaba lo que el Espíritu Santo le decía. Amén. Y el Espíritu Santo le hablaba a Jesús lo que oía del Padre. Amén. Así trabaja. ¿Hay que entender? ¿Vive o no vive? Vive. Hechos 10:30. Hechos capítulo 10, versículo 30. Hechos 10:30. Por ejemplo, tú, en el futuro, dentro de poco, vas a profetizar. Y todo lo que estás escuchándome, te vas a acordar. Te pegas así.
Entonces Cornelio dijo, Hechos hace 10, 30. 4, Sí. Hechos Capítulo 10, versículo 30. 10:30. Sí. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Amén. ¿Digo? Hasta el 31. 30 nomás. 30 nomás, ¿cierto? En el pasaje donde dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, 10:30. No es esa, ¿no? Sí. Dice Hechos 10:30. Sí, acá está hecho 10:30. Entonces Cornelio dijo, Entonces no es. hace 4 No es el días. pasaje, ya ni por- de repente debe ser Hechos 9:30. A ver, vean, 9:30. 9:30. Acá está. Dice que Jesús. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta... Me he equivocado. ¿Ven? Pero qué raro, ¿eh? Porque ahí donde dice, hay un pasaje donde dice que Dios ungió a Jesús con poder, lleno del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a otro pasaje. A ver, Mateo 10:20. Mateo 10:20. Mateo 10:20. A ver, Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Amén. ¿Qué resulta? Que Jesús en ese pasaje está diciendo que en el futuro lo está hablando, ¿sí? Está diciendo a los apóstoles, ustedes van a hablar. Cuando los capturen no digan nada, ni piensen lo que van a decir. Porque no serán ustedes los que están hablando, sino el Espíritu de vuestro Padre. ¿Quién es el Espíritu de vuestro Padre? Dios. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo cuando dice el Espíritu del Padre? ¿A quién? al Hijo, ¿A quién? Cuando es el Espíritu del Padre, ¿a quién? al Espíritu. Al Espíritu, ¿cómo le llamamos nosotros? El Espíritu Santo. Amén. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de la Palabra. Ajá. Amén. ¿Me dejo entender? ¿Vive o no vive? Vive, gloria a Dios. Hechos 4:8. Hechos 4:8. Perdón. Hechos 4:8. Y ahí se va a dar cuenta. Hechos 4:8. Diciendo que no. Sí. Hechos 4:8. Lo encontramos en Marcelo. Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel. Ya, ahí nada más. Ahora, si usted se da cuenta en Hechos 4, cuando usted va a Hechos 2, usted va a saber, pero no vaya, sino va a saber de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, pregunto, ¿por qué menciona nuevamente que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar? Si Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciona? Porque estaba dando a entender en esa parte de la Escritura que en ese mismo instante estaba Pedro llenísimo del Espíritu Santo y quien hablaba no era Pedro. ¿Quién hablaba? Dios. El Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Debe entender? ¿Amén? Después otro pasaje. Hechos 7:55. Hechos 55. Hechos 7:55. Sí. 55. Ya. Dice la palabra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, si usted lee anteriormente eso, usted va a ver que dice que Bernabé, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, por eso es que lo escogieron, porque estaba lleno del Espíritu Santo. No es como hoy día, es como cualquier disparate, no digo. Tranquilo, hermano, tranquilo. Es la verdad, dice Hermano Católico. Es como en esos días se escogían a gente que estaba llena del Espíritu Santo. Era el requisito principal. Esteban era joven. Esteban era joven, pero ella estaba lleno del Espíritu Santo. Pero en ese momento, en el Sanedrín, un instante donde dice la Escritura que lleno del Espíritu Santo, dice que los cielos los ve abiertos. Dice, y ahí estaba a la diestra del Padre, estaba Jesús. Pero en nuestras Biblias está mal escrito esa parte. No ha sido muy bien traducido. En el original dice que Jesús estaba parado. O sea, se había puesto, estaba en el trono, se había parado del trono. Esteban vio que... Sí, Esteban vio que Jesús estaba parado en el trono. Su trono estaba ahí y Jesús estaba parado, con los brazos abiertos esperando. Dice que él lo vio. ¿Por qué menciona el Espíritu Santo ahí? Por la sencilla razón que para que tú veas el reino, para que tú veas lo espiritual, tiene que estar la presencia del Espíritu Santo abriéndote los ojos. Y tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Cristo. Si el Espíritu Santo no está ahí gobernando tu corazón, no está lleno de la presencia de Él, tú no ves nada de lo espiritual. Nada espiritual. ¿En serio? Amén. Por ejemplo, la hermana cuenta que sintió algo. Se fue. O sea, sentí que vinieron y me lo pusieron los lentes, pero cuando yo volteé... Ahora, ¿por qué la hermana sintió eso? Por la presencia de Él. Espíritu Santo. Amén. Amén. Por ejemplo, la hermana tenía ese sueño. ¿Quién cree usted que le reveló eso? Espíritu Santo. Es más, yo tengo, ¿no? En Floriñape el testimonio de una hermana, ella está casada, tiene hijos, sus hijos son grandes. Ella estaba en el hospital y ella vio en visión, increíble, que venían 2 ángeles, entraban en su cuarto donde ella estaba y comenzaron a operarla. Amén. Impresionante. Y Claro. cuando llegaron los médicos, porque empezaron a sonarla, porque los tienen ahí empezaron a sonar a ver, y cuando ven ahí, vieron la cicatriz, una cicatriz. ¿Quién lo ha operado? Dijo el médico. ¿Quién lo ha operado? Empezaron a hacer una radiografía y le habían operado y estaba sana. Claro, gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Algo iba a decir, hermano? Algo increíble. Mi hermano, tenía mi hermano de padre. Mi hermano de padre justo venía de Piura a enterrar a mi hermana, y en el camino el Espíritu Santo me puso: ven a tu hermano, anda a ver a tu hermano. Y vine de Piura y me fui a ver a mi hermano. Y fui a hablar la palabra, porque mi hermano años hablándole. Entonces en el momento le dije: hermano, vengo de parte de Dios. Le hablé la palabra, me entregó su vida a Cristo. Pero nos dimos un abrazo fuerte, nos despedimos. Y al día siguiente me llama mi cuñada que mi hermano había fallecido. Pero digo: cuéntame, ¿cómo ha sido? Porque yo ya no lo vi. Me dice: Antonio, me decía, Julia, veo ángeles que bajan, veo a Dios, ¿no? Y ahí se refiere, ¿no? Que yo ahí me quedé tranquila. Estaba llena del Espíritu Santo. ¿No? Eso es lo que me pasa. Quiero que entienda usted que para entrar al mundo espiritual, si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, tú no vas a ver nada. Eso lo explicó usted en una enseñanza, Sí, cuando estaba eso hablando lo- del Espíritu Santo. ¿Ven? Usted no va a ver nada, lo que es nada. Y el Espíritu Santo te dirige también. El Espíritu Santo te dirige, el Espíritu Santo te abre la puerta para que tú veas el mundo espiritual. Aparte de los ojos físicos, hay unos ojos en nuestro espíritu, hay unos ojos que se llaman ojos espirituales. Y por ejemplo, con estos ojos físicos usted no va a ver
espiritual. Amén. Tiene que ser por la influencia del Espíritu Santo, donde abre sus ojos espirituales y comienza a ver. Entonces se queda sorprendido. Ve ángeles. Y yo a veces me pongo a pensar, hay mucha gente que dice, he visto demonios, he visto el diablo, pero nunca vi a Dios. Ahora, yo sé que como Martínez y Sidón, tú ves a demonios, pero también tienes que ver ángeles. ¿Sí ven a Dios? ¿Me deja entender? ¿Quién viene? Hechos 7:55, ¿ya leímos? ¿Sí? Hechos 7, versículo 55. Sí, Hechos Ya hemos leído, ¿eh? Hechos 13:9. Bueno, no se preocupe, el Señor le va a dar uno más. Dice que las cosas se parecen a su dueño. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, Sí. dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Si usted se da cuenta ahí, dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, decretó la ceguera de ese mago. ¿Eh? Y vemos algo muy interesante, que Pablo se guiaba por el Espíritu Santo. Pablo mismo dijo en una ocasión, creo en Romanos, no me acuerdo en qué capítulo de Romanos, dice lo siguiente: no hemos ido a vosotros con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en las palabras humanas, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Oye, no sabe eso. Fíjense, ve tantos que profetizan que no pasa nada. Es increíble. ¿Cuándo fue el último milagro que haya visto que se ha resucitado alguien? Ni siquiera en una cucaracha resucitó. Pero en aquella época era increíble, todos los días se producía algo. Hermano, ayer estuve con el hermano y resucité a la suegra de mi hermano. ¿Ven? Se presentaban milagros todos los días. No decía, ¿para qué? Se producía ahí, imagínate Felipe contando, el Señor agarró y me arrebató y me transpuso a una ciudad a otra. Impresionante. Imagínense eso. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo había milagros. Yo cuento que cuando estaba allá por Piura, estaba haciendo la obra de Dios, estaba más joven, ¿verdad? Había un hermano que fuimos a verlo, que estaba enfermo, y el Señor me dice: dile que se bautice, porque él no se ha bautizado. Y había una sequía ahí, y la sequía estaba sucia. Digo, Señor, usted no se ha bautizado, ¿eh? No, hermano. ¿Cuántos años tiene en el camino del Señor? Más de 10 años. Más de 10 años y no se había bautizado. ¿Ven? ¿Quiere bautizarse? Sí, estaba enfermo. No le quedó. Ya, el Señor me dice que se va a bautizar ahorita. Hagamos. Por ahí recogí el agua sucia.
no, no le hubiera hecho caso al Señor. Me hizo recordar lo de Naamán. ¿Vale? Pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo te diga, escúpelo. ¡Ay! ¿Sabe? ¿Sabe? Mire, en la historia, no sé si usted habrá escuchado, en la historia, se cuenta de un siervo de Dios, un inglés, él era hojalatero. Dice que trabajaba en lo que era hojalatero, o sea, hacía, por ejemplo, cosas. Todo lo que es lata. Exagerar. Lata. Es hija Tenía mi vecino que era hojalatero. Ajá. Y hacía ¿Sabe que este hermano está registrado? Tiene registrado 23 resurrecciones. ¿Y saben cómo era su forma de cerrar él? Darle puñetazos. O sea, él decía lo siguiente, que la enfermedad había que combatirla, así, con fuerza. Y él agarraba un hombre alto, agarraba de y la enfermedad salía. Varias veces estaban así, que llegaban así, no, nada, así, ¡ay, en el nombre de Jesús! Y luego se sanaba. Pero él era guiado de esa forma. Y era guiado de esa forma. Es más, un día un amigo de él, que no había conocido a Jesús, llega a su sepelio, ¿ah? Porque le hablo real, está registrado en los periódicos ahí. Su nombre es, tiene un nombre extraño, los ingleses tienen un nombre extraño. Poco común. Sí, poco común, sí, exactamente. Y entonces él llega ahí y ora al Señor y dice, Señor, dale una oportunidad para que él se convierta a ti, Señor. Y agarra, como él era alto, agarra ahí en el sepelio mismo, en el ataúd, agarra y muerto. Lo levantó y lo tiró en la pared. En el nombre de Jesús vive. Nada, otra vez lo levantó. En el nombre de Jesús vive. Por tercera vez lo levantó. En el nombre de Jesús vive. Muerto. ¡Salió vivo! Le habla de Jesús y se convierte. Mira, ¿no? Es impresionante. El cuento parece chiste, pero real. 23 resurrecciones tiene registrado. En los periódicos ahí. Voy a dar el nombre de esa persona. ¿Cómo se llama? Hayes Howard, no sé cómo es en inglés. Es bien raro su nombre. ¿Ahí? ¿Ahí? Era cristiano. Era cristiano. Un gran predicador. Y él profetizó en el futuro que iba a venir un avivamiento. Amén. Ahora, ¿cómo es esto? Dios decreta, Dios habla. Amén. Pero ¿quién habló? A ver. ¿Quién es la palabra de Dios? El Espíritu Santo. No. ¿A quién se le dice que es la palabra de Dios? ¿A cuál de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le dice que es la palabra de Dios? Creo que sí. ¿De ¿A Dios? Cristo? No. ¿A quién? A Cristo. Al Padre, al Hijo, Al al Hijo. Espíritu Santo, ¿a quién? Del Hijo. A ver, vaya conmigo a Juan, el Evangelio de Juan. Juan, el Evangelio de Juan. El Nuevo Testamento está. Juan. No es San Juan, sino Juan. Juan, sí. San Juan, pues. Juan 1:1. El verbo. El verbo. Claro, con Cristo. Cristo. Sí, Ahora. yo leí. ¿A quién le tocaba leer? La palabra de Dios dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, así es. 2. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siga. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no resplandecieron contra ella. Siga, siga. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que dijese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, cuando ese pasaje usted lo lee, ¿sabe de quién está hablando Juan? ¿De quién? De Jesús. Pero cuando usted lo lee en el original, la palabra verbo es logos en griego. La palabra logos, usted lo puede incluso en su Diccionario. ¿cómo se llama? En su celular, usted puede preguntarle a la inteligencia artificial qué es logos, y va a decir que es palabra. Amén. Entonces, la palabra logos en griego significa palabra. Diga conmigo, palabra. Entonces, lo verdaderamente ahí debería ser escrito de esa manera. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Cuando está hablando de la palabra, está hablando de Jesucristo. Y aquí entonces usted va a caer en la cuenta. Cuando la Biblia en Génesis dice que quien habló, dice que era Dios, ¿a quién se refiere finalmente? Jesús. ¿Ven? Fue Jesús quien habló, y ¿quién dio vida a esa palabra? El Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde oyó Jesús la palabra? Del Padre. Entonces, el Padre le dice, di esto, hijo. Y el Hijo habla y el Espíritu Santo da vida. Así ellos los tres trabajan. Amén. Ahora, vaya conmigo a Juan 16. Ya voy terminando. Amén. Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Ahora, si usted ahí nota lo siguiente, hay algo muy interesante. ¿Cómo comienza? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice? De verdad. De verdad, habla el Espíritu de verdad. Nos guiará toda la verdad. Nos guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Alto ahí. Porque no hablará. Por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Puede actuar porque quiere. No puede actuar porque quiere. ¿Por qué? Sí, o sea, no va a decir lo que él quiere, lo que él piensa. Todo lo que él quiere. La pregunta es de quién. ¿Del Padre o del Hijo? De Jesús. A la brasa Que allá en la iglesia sí nos hablamos. Hoy día venido para llenarla de abrazos. De Jesús. Querían que lo abracen, ya lo están abrazando. Mi pandilla la tiene. Y hablará todo. Jesús oye de quién. Padre. Ahí dice que oye del Padre. Usted atiende, porque todo lo que tiene el Padre, dice, es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Esto funciona de esta manera. Amén. Venga usted, hermano. Póngase aquí. Venga usted, hermano. Póngase aquí. Voy terminando. Amén. A ver. Nosotros, por ejemplo, póngase acá. Usted póngase acá. ¿Ya? ¿Por qué lo ponen en medio de la hermana? Lo siguiente. Por ejemplo, él es el padre. Realmente que el padre es más bonito. ¿Sí?
padre le habla al hijo, háblale usted al oído. Algo así, imagino como así. Usted me habla a mí, usted que es el padre, usted que es el hijo, me habla a mí que soy el Espíritu Santo. Ahora, yo le hablo a ella. Ahora, cuando ella quiere conversar con el Padre, amén, tiene que hablar con quién. El Espíritu Santo. Yo me comunico con Jesús y Jesús se comunica con el Padre. Amén. Para recibir el mensaje, la respuesta, me habla a Jesús. Jesús me habla a mí, que soy el Espíritu Santo, y yo te hablo a ti. A la hija de A los Dios. oyentes. A los que, claro, los hijos de Dios. Exactamente. Ahora escuche bien. Para dirigirme al Padre tienes que dirigirte en el nombre de Jesús. Entonces, pero para que yo pueda ser dirigido en el nombre de Jesús, primeramente tengo que pedirle al Espíritu Santo que Él me guíe. Dime tú, guíame Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo. Entonces ahora yo le digo a ella, en el nombre de Jesús, digo. En el nombre de Jesús. Ahora sí puedes hablarle al Padre. Pero yo voy a usar tu boca para hablar al Padre. Amén. Amén. Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿de dónde saco eso? A ver, siéntense, por favor. Un aplauso a nuestros hermanos. Amén. ¿De dónde saco todo eso? Usted diga, pero hermano, ¿hay respaldo bíblico? Porque ahí va a salir la hermana a decir. No. Vaya conmigo a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. ¿Amén? ¿De dónde saco eso? Aquí se va a encontrar Romanos 8, 26. Y Romanos 8, 26 es espectacular. ¿Sí? Romanos 8, 26. Ya, ok. Romanos 8, 26. ¿Quién lo lee? Ya, hermano. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de perdonarnos? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nuestros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Amén? Ahora escúchame bien lo que le voy a enseñar. Esto es poderoso lo que le voy a enseñar. Algunos están en contra de lo que enseño, pero lo que pasa es que los ojos no se le abren, el entendimiento no se le abre esta verdad. En ese pasaje es bien claro. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo pedir. Fíjese que para entrar a una audiencia de un rey en la tierra en la actualidad pasa por un protocolo. Tú no vas a ir a un rey y decir, aquí estoy. No, pasas por un protocolo. Tiene que haber una forma de cómo llegues y qué decirle a ese rey. Una de las palabras que usan es su excelencia, su eminencia. Y a veces se inclinan. Hay un protocolo. Entonces, tú no sabes qué decirle al rey de reyes. Es Dios. No es cualquier cosa. ¿Ven? Pero dice que el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad, que no sabes cómo hablar. Amén. Pero ahí no queda la cosa. ¿Qué dice? Dice que Él intercede por nosotros. Pero aquí viene lo más espectacular. ¿Quién ve los corazones? Dios. ¿Y a quién escucha? ¿Escucha a ti que estás hablando con tu boca o escucha al Espíritu Santo que está dentro de ti? El Espíritu Santo que está dentro de ti. Y la mayoría piensa, y Dios no oye tu oración así. Dios le pregunta al Espíritu Santo, ¿y cómo es? El Espíritu Santo le dice, esto es. No, pero él está pidiendo, no le das caso, él está más perdido que Marco. No dice eso. Sí, le dice, no, pero ¿a quién Dios
Dios comienza la conversación es con el Espíritu Santo. Una pregunta. Entonces, ¿cómo se debe orar o cómo se debe? Eso quería que preguntaras. Justamente eso quería que preguntaras. Sabía que me ibas a preguntar. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Me comunico con el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, guíame en oración para orar. Vamos a poner, ¿quieres orar al Padre? Para orar al Padre. Luego dices, ¿cómo está haciendo? Padre, en el nombre de Jesús. No pienses nada. Mira lo que te voy a todo le voy a decir. No pienses nada, no pienses lo que le vas a decir. Abre tu boca y todo solito tu lengua comienza. Ahí te van a salir las palabras que tú te vas a quedar así atónita, que no sabes qué pasó en ese momento. Vas a ser consciente de esa realidad. Igual, cuando quieras orar a Jesús, Espíritu Santo de Dios, guíame para orar a Jesús. Y entonces te conectas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a poner las palabras en tu boca. Ahora, escúchame. ¿Cuándo sé que la oración es una oración? ¿Cuándo sabes que es una oración espiritual? Por ejemplo, la mayoría hace esto, yo al principio lo hacía, llegaba con mi lista de pedidos. Una lista de pedidos. Amén. Señor, mira, me hace falta esto. Pero cuando tú le pides la dirección al Espíritu Santo que te guíe y tu boca comienza a hablar, tú te vas a dar cuenta que las palabras que dices no eran lo que tú pensabas que ibas a decirle en oración a Dios, que eran otra cosa, que son diferentes. Amén. Y tú te vas a dar cuenta de que tu necesidad, que tú pensabas que era tu necesidad que te hacía falta, no era exactamente eso. Y ahí te vas a dar cuenta. La sensación que vas a sentir es una sensación de gozo, una sensación de paz. Amén. Vas a sentir algo sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que algunos, no todos, hablan lenguas. Comienzan a hablar lenguas. Amén. Amén. Hay tres tipos de lenguas: lenguas humanas, lenguas angelicales y la lengua divina, el idioma de Dios. Hay un idioma de Dios que ni los ángeles, ni los demonios, ni nadie, ni los humanos, entienden. Pero eso solamente es una lengua que se comunica con sus hijos. Por eso usted no sabe qué es lo que está diciendo. ¿Qué he dicho? ¿Qué hay? No es ni griego, no es ni hebreo, es otro tipo de idioma, que es el de Dios. Amén. ¿Me dejo entender? Usted se va a dar cuenta. Es más, la oración sirve para que usted se dé cuenta cómo está su corazón. La oración sirve para que la presencia, cuando es una oración del Espíritu Santo, usted va a percibir la presencia de Dios. Y aquí me van a disculpar algunos. ¿Amén? ¿Amén? Me van a perdonar. Cuando la oración es en espíritu, tú sientes la presencia de Dios. Y todo aquel que siente la presencia de Dios tiene tres sensaciones. La primera, que se siente que está ante un Dios santo. Y hay miedo. Pero no miedo de pavor, temor de salir corriendo, no. Hay un miedo increíble. La segunda sensación es que sabes que estás frente a un Dios amoroso, que a pesar de tus debilidades y flaquezas, Él no te desintegra, no te destruye por su amor. La tercera es que tú sabes que es un Dios lleno de gracia, que te ama tal como tú eres, así con todo, porque que está en la presencia de Dios se ve lo sucio que está, lo sucio se ve. Aquel se ve. Aquel que me dice que está en la presencia de Dios orando y no ve lo sucio que es. Entonces, cuando tú te das cuenta que te ves que hay muchas cosas que hacen falta, que tú limpies, y que Dios, a pesar de ello, converse contigo, y que Dios, a pesar de ello, te ama. Amén. Y no te quema en ese momento. Siente su gracia y su amor. Amén. Y que salgas de la oración diciendo que estás en presencia de Dios, y que tú salgas y juzgues a otro y condenes a otro. No me vengas tú a decir que has estado en la presencia de Dios, hermano, hazme ese favor. Porque el que está en presencia de Dios sale con un corazón misericordioso, no con un corazón
Si se sube ya digo, tú esto, pero no me importa. Pero mira, no me importa. Porque es Dios que te está hablando. Si tú me estás Santo es escuchando. el Señor, alabado Yo, sea el mira, nombre de yo te lo estoy enseñando gratuito, así te estoy enseñando en gracia. Yo lo he aprendido a golpes. Santo es el Y yo no quiero que tú lo aprendas así. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre, pongamos de pie. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres el que haces, el que obras, tú eres el que haces todo, Señor. Nadie recibe gloria propia, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, Señor. Y sé que es tu presencia, tu Espíritu, el que en esta noche es el que está revelando, hablando a mi vida, Señor. Sé que tengo tantas cosas por mejorar y solamente dependo de ti para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, transformándome, cambiándome. Sé que todos, Señor, necesitamos de ti. Espíritu Santo de Dios, que esto no sea una clase más, ni una enseñanza más, sino que esto sea, Señor, guardado en el fondo de su corazón, implantado en lo profundo de su inconsciente, de su ser completo en su corazón, Señor, y que sea recordado. Oh mi Dios, gracias te doy, Jesús, a ti te doy todo honor y toda la gloria. ¿Quién vive? Cristo. Le damos gracias al Señor, amén. Lo que siempre les digo siempre cada final de culto, no se pierdan las bendiciones. ¿Cómo es, hermano Marcelo? Cada culto tiene su bendición.